Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nuestra vida sacerdotal es por esencia una vida misionera. Monseñor Victorino nos recordaba el día de ayer cómo la existencia misma de los presbíteros es un acto misionero de la Iglesia. Propiamente el presbítero es aquel enviado por el obispo para una región, para una zona, para una tarea. Tú serás mi presencia en tal lugar. La Iglesia Católica es Iglesia apostólica, como decimos en el credo niceno-constantinopolitano. Y apostólica no significa en primer lugar que hace muchos apostolados, sino apostólica significa fundamentada en los apóstoles, apoyada en los apóstoles. Los sucesores de los apóstoles son nuestros obispos, y nosotros como presbíteros recibimos un calificativo muy definido en la Iglesia. Somos colaboradores de los obispos. Por eso se utiliza también una palabra que es la palabra licencia. El sacerdote tiene una licencia. Una licencia que es una autorización que puede ser más o menos permanente, temporal. Es una autorización de un sucesor de los apóstoles para predicar, para enseñar, para administrar los sacramentos. Dicho sea de paso, esto nos hace ver la falta de teología y el daño tan grande que causa un sacerdote prófugo, un sacerdote giróvago, un sacerdote que va por su cuenta, como diciendo: yo tengo poder en mis manos, tengo poder de consagrar, tengo poder de perdonar, tengo poder de sanar. También hay carismas extraordinarios. Nosotros como sacerdotes somos inconcebibles, es inconcebible, es absurdo pensar en un sacerdote que no tenga su incardinación, que no tenga su pertenencia a una iglesia local. Y esto lo toma tan en serio la Santa Iglesia, que también nosotros los religiosos, si somos clérigos, si somos sacerdotes, también nosotros tenemos nuestra incardinación. Mi licencia, por ejemplo, pues es una licencia de la Arquidiócesis de Bogotá. O sea, yo tengo también ese punto de referencia. Por supuesto, las autorizaciones y testimonios sobre mi vida sacerdotal los da mi provincial, pero yo tengo esa conexión con una iglesia local. Entonces, nosotros, volvamos al principio, nosotros somos misioneros. Desde el comienzo de nuestra existencia, nosotros somos misioneros. Nosotros somos enviados. Recordemos que la palabra misión viene del verbo latino mitto, que significa enviar. Enviar, nosotros somos enviados. Y es muy hermoso, me parece a mí que es muy hermoso, es muy significativo ver nuestro ministerio como un envío permanente. Yo estoy en esta parroquia, yo estoy en esta capellanía, yo estoy en este ministerio, estoy en esta facultad de teología como un enviado. Yo he sido enviado. Eso significa yo no me inventé esto. Yo no estoy aquí porque yo me lo inventé o porque a mí me pareció. Y en ese sentido, nuestro envío reúne tres cosas que son muy importantes. Nuestro envío incluye una vocación personal, ese es un elemento. Sin esa vocación personal no se puede enviar. Incluye un encargo eclesial, porque finalmente es el provincial, es el obispo, es el papa en algunos casos. Hay un encargo eclesial y hay también una unción del Espíritu, que es en la que vamos a insistir aquí. Porque sin Espíritu, lo nuestro se convierte simplemente en un trabajo. Y cuando el sacerdote mira su vida sacerdotal solamente como un trabajo, ahí pierde todo. ¿Por qué? Porque el que mira su sacerdocio como un trabajo, pues finalmente va a ser doblegado y vencido por la pregunta que hizo el apóstol Pedro
y que yo recuerdo con alguna frecuencia en mis retiros con hermanos sacerdotes. Recuerda la pregunta de Pedro: ¿y a mí qué me va a tocar? El que mira el sacerdocio como un trabajo siempre estará pensando en su porción. ¿Qué es lo que me va a tocar a mí? En el primer libro de Samuel se cuenta pues la historia temprana de este gran profeta y juez de Israel, Samuel. Samuel es concebido de una manera que podemos llamar milagrosa. Su mamá se llamaba Ana, tenemos el famoso cántico de Ana, y resulta que Samuel es educado en la casa de un sacerdote llamado Elí. Elí tiene 2 hijos. En aquella época el sacerdocio pues era hereditario. Básicamente consistía en pertenecer a la tribu de Leví. Elí tiene 2 hijos, y esos 2 hijos que son sacerdotes miran su sacerdocio en función de sus intereses. Hay 3 cosas que se denuncian de esos sacerdotes, y yo creo que es interesante recordarlas, de los hijos de Elí, cuyos nombres me parece que eran Jofní y Finés. Eso está en el primer libro de Samuel. ¿Qué errores cometían estos sacerdotes? En primer lugar, ellos se aprovechaban de la gente. Esto es lo más grave. Y en ese aprovecharse, lo dice la Biblia, había abuso sexual. Pero el abuso sexual, que es un problema moral, va unido a otros 2 abusos. Que son ¿cuáles? El abuso litúrgico y el abuso doctrinal. A mí esto me parece muy significativo porque suele darse también en nuestro tiempo. Hay 3 abusos que van muy unidos. El abuso doctrinal, que es que yo cambio la doctrina según lo que a mí me parece. Que la iglesia enseña así, pero este tipo de sacerdote toma la actitud de Cristo mismo, pero de mala manera. Acuérdate que Cristo decía: habéis escuchado, pero yo os digo. Pues hay sacerdotes que dicen lo mismo, ¿no? Como que tomaran con arrogancia la postura de Cristo. Sí, la iglesia dice esto, pero yo os digo, toman la postura de Cristo. Eso se llama abuso doctrinal. El abuso doctrinal suele ir unido a otros 2 abusos. El abuso litúrgico, que es: yo celebro mi misa a mi manera, como a mí me parece, como a mí me gusta. Muchas veces, como lo han denunciado muchos, entre otros el mismo cardenal Sará, sobre todo cuando era prefecto de la Congregación para el Culto Divino, el Papa Benedicto, esos abusos litúrgicos suelen tener como propósito destacar mi figura. Son un halago a mi ego. Yo celebro mi misa de tal manera que yo termino siendo el protagonista. Y junto al abuso doctrinal y al abuso litúrgico aparece el abuso moral. De alguna manera es una conclusión inevitable. Si yo me permito pensar lo que a mí se me dé la gana de la fe, después me permitiré actuar como a mí se me dé la gana. Entonces, esos 3 abusos tenerlos en cuenta, porque van unidos: el abuso doctrinal, el abuso litúrgico y el abuso moral. Pero la buena noticia, porque eso suena muy horrible, la buena noticia es que cuando un sacerdote empieza a renovarse en su sacerdocio, normalmente se renueva también en esas 3 cosas al tiempo. Es decir, empieza a volver a la sana doctrina, empieza a volver a una liturgia bien celebrada, no solamente como un robot que cumple rúbricas, sino una liturgia con espíritu. De eso vamos a hablar un poco más adelante, la dimensión misionera de la liturgia, y empieza a rectificar su vida. Esas 3 cosas van juntas, así como se hunden juntas la doctrina, la liturgia y la moral, también se levantan juntas la doctrina, la liturgia y la moral. Y es hermoso, es muy hermoso ver a un sacerdote que tal vez, yo creo que muchos hemos caído de muchas maneras, pero es muy hermoso ver a un sacerdote que empieza a levantarse y entonces dice: no, yo no voy a creer lo que a mí se me dé la gana, yo voy a creer la fe de los apóstoles,
Yo no voy a celebrar como se me dé la gana. Yo voy a celebrar la liturgia de la iglesia y por consiguiente yo no voy a vivir como se me dé la gana. Yo voy a vivir según el camino de Cristo. Esto es maravilloso. Y el que hace esa reconstrucción es el mismo que te ungió sacerdote. Porque nosotros no nos hicimos sacerdotes. Es una expresión, una especie de ambigüedad que tiene la lengua castellana. Uno dice, yo me ordené, por ejemplo en el caso mío, fácilmente se me puede salir esa expresión que es inadecuada. Bueno, yo me ordené el 21 de marzo de 1992. No, tú no te ordenaste, tú fuiste ordenado, tú recibiste la ordenación. La ordenación es un sacramento que tú recibes y tú lo recibes como un don y lo recibes como una responsabilidad de parte de la iglesia. Entonces, fue el Espíritu Santo el que a través del ministerio del obispo y la oración consecratoria, fue el Espíritu Santo el que realizó esa obra de tu consagración. Será el Espíritu Santo, aquí llegamos al punto, será el Espíritu Santo el que renueve tu consagración. Será el Espíritu Santo el que una vez más te haga nuevo, el que una vez más le dé frescura, le dé juventud, le dé alegría, le dé fuerza, le dé convicción, contagio positivo a tu sacerdocio. Entonces empecemos recordando unos datos bíblicos fundamentales. Primero, no se nos olvide que la palabra misma Cristo significa ungido. Él es el Christos. Christos quiere decir Mesías en hebreo, Mesías quiere decir ungido, Christos en griego quiere decir ungido. ¿Ungido por quién? Ungido por el Espíritu. Y el evangelista que más insiste en este punto indudablemente es San Lucas. San Lucas nos presenta a Cristo movido por el Espíritu, impulsado por el Espíritu. Un pasaje que siempre me ha impactado es el que está en Lucas capítulo 6, donde se dice que Jesús irradiaba, una fuerza salía de él. Esto es bellísimo. Cristo no es solamente un moralista, no es solamente un profesor de comportamiento humano. De Cristo sale algo que no es un algo, sino que es un alguien. Es la unción del Espíritu, es el perfume del Espíritu que sale de Cristo y que atrae. Es impresionante ver que ninguna enseñanza es tan exigente como la enseñanza de Cristo. Y sin embargo, ningún profeta, ningún santo, ningún varón tan atrayente para todos como Jesucristo. Es decir, en el lenguaje común uno siente que exigir es alejar. Si me pongo muy exigente a presentarle a la gente un ideal muy alto, se me alejan. Y por eso algunos sacerdotes tienen la tentación de presentar un evangelio aguado, un evangelio diluido, con la esperanza de que si disminuyo las exigencias atraigo más. Una vez más, lamento repetirme en eso, pero una vez más los ejemplos abundan en materia sexual. Entonces yo no me meto en temas de planificación familiar, no me meto en temas de homosexualismo, no hablo tanto de masturbación ni cosas de esas, y así seguramente atraigo más. Cristo no es así. La maravilla, el milagro permanente de Cristo es que su exigencia es máxima y su atractivo también es máximo. Porque para nosotros a veces exigir menos es atraer más. Esa ley no se cumple en Cristo. De hecho, tampoco funciona. Y si uno exige menos para atraer más, esas multitudes que atraemos pronto se sienten estafadas y pronto se retiran. Entonces, ¿qué es lo que hace que Cristo exija tanto y a la vez atraiga tanto? La única explicación es el don del Espíritu. Es el don del Espíritu el que hace que Cristo sea tan atractivo, incluso para personas que estaban retiradas, pero muy, muy alejadas de Dios, como es el caso, por ejemplo, de un hombre llamado Zaqueo, aquel hombre que era jefe de cobro de los impuestos en Jericó. Era indudablemente un hombre que estaba aprisionado por la codicia, que estaba embadurnado de rencor, que estaba encallecido, estaba acostumbrado a escuchar
súplicas de viudas pobres: por favor, no me cobre eso, no tengo que comer. Él se había vuelto impermeable al llamado de los pobres, tenía callos en sus oídos, tenía endurecido su corazón. Y sin embargo, el poder de Cristo, la unción de Cristo le llega. Sin embargo, el amor de Cristo lo toca. ¡Qué penetración la que tiene ese amor de Cristo! Hay una comparación de la ciencia que a mí me gusta, hermanos. Sabemos que existe en la naturaleza algo que es precisamente la radiación, los elementos radioactivos. Y hay tres tipos de radiación, no sé si son todos, pero en todo caso son los principales: los rayos alfa, los rayos beta, los rayos gamma. Son los tres tipos principales de radiación. La penetración de los rayos gamma es muy grande y es la más dañina. Los rayos gamma destruyen el ADN de las células y muy fácilmente producen cáncer. Es algo realmente muy perverso, es algo muy dañino. Pero los rayos gamma se pueden detener. ¿Qué se necesita para detener rayos gamma? Digamos, estándar, porque hay rayos gamma increíblemente potentes. Se necesita utilizar un material que es el plomo. ¿Qué espesor de plomo se necesita para detener un haz de rayos gamma? Típicamente se necesitan paredes de 30 a 50 centímetros de plomo. Tú necesitas una pared de 30 centímetros de plomo puro para poder detener los rayos gamma. Podemos decir que Zaqueo tenía el corazón lleno de plomo. Los llamados de Dios, los llamados de los pobres no le llegaban. Y sin embargo, hubo un rayo gamma extraordinario del corazón de Jesús que fue capaz de penetrar todo ese blindaje y fue capaz de llegar hasta el corazón, hasta el pecho de Zaqueo. Ese es el poder del Espíritu. Y un sacerdote ungido por el Espíritu es el que es capaz de penetrar el blindaje, porque la gente de nuestro tiempo está blindada, hermanos. Muchas personas están profundamente blindadas por arrogancia, blindadas porque les han llenado la cabeza o tienen llena su memoria de los abusos que hemos cometido algunos sacerdotes o que han cometido algunos sacerdotes. Entonces, hay personas que están blindadas, mucha gente está blindada hoy. Muchos de nosotros ya tenemos experiencias absolutamente frustrantes, descorazonadoras, a veces tratando de llegar a adolescentes y no se llega. Uno siente que el rayo gamma no logra penetrar, que tienen demasiado plomo. Y uno siente, como que no llego, como que no les convenzo. A veces en públicos de gente con muchos estudios, profesores universitarios, legisladores, están endurecidos. Pero es impresionante ver lo que hace el Espíritu Santo en la persona de Cristo. Los rayos gamma de Cristo son capaces incluso de atravesar el plomo más espeso. ¿Dónde encontramos el plomo más espeso en los evangelios? Lo encontramos al final del Evangelio de Marcos, cuando se describe la crucifixión de nuestro Señor. Usted recuerda que había un centurión. Uno dice un centurión. Pero ¿qué era lo que hacían los centuriones? Pues eran jefes militares dentro del ejército romano. Pero este era un centurión que ejecutaba, es decir, era un verdugo. ¿Y qué era el papel de un centurión? Un centurión verdugo, como era el caso de ese, ¿qué era lo que tenía que hacer? Torturar a una persona de manera ejemplar, a veces durante horas y horas. Se sabe el caso de personas que duraban crucificadas 2 días o 3 días hasta que finalmente fallecían. El papel de un verdugo de cruz era ser un sádico. Tenía que ser un sádico que torturara tan despacio a una persona que no la matara, porque si lo matas ya no tiene sentido torturar un cadáver. Entonces, el centurión verdugo tenía que ser experto en torturar a un ser humano horas y horas. Y por lo tanto tenía que ser la persona con mayor plomo en los oídos, porque te imaginarás los gritos desgarradores, las súplicas, los insultos, las maldiciones que una persona desesperada de dolor podía exclamar. El centurión tenía que ser impermeable a todo eso.
y dedicarse solamente a torturar sistemáticamente, horas y horas. Ese es el corazón probablemente más duro que fue penetrado por los rayos gamma del corazón de Jesús. ¿Te acuerdas que cuando murió Jesús, qué dijo el centurión? Verdaderamente, este era Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Que todo el plomo que tenía el centurión no fue capaz de detener la fuerza que tiene Cristo. Esa es la fuerza del sacerdote que está ungido por el Señor. Se vuelve una persona imparable, se vuelve una persona con un ministerio tal que su presencia, su mirada, sus palabras llegan, penetran, tocan. Es algo impresionante. Hemos tenido en la historia de la iglesia algunos predicadores así. Probablemente dos de los más destacados son San Bernardo, que lo celebrábamos hace poquito, que tenía una capacidad de predicación, estamos hablando ahí del siglo XII, una capacidad de predicación que traspasaba a la gente. Es que las conversiones eran masivas. Y otro gran santo, esta vez de la familia franciscana, es San Antonio de Padua. La capacidad de San Antonio de Padua de convertir no personas ni familias, pueblos enteros. Pasaba San Antonio por una población y una cosa era ese pueblo antes de San Antonio y otra cosa ese pueblo después de San Antonio. Esos son dones absolutamente extraordinarios. Ese es el poder del Espíritu. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos hace ver hasta dónde llega esa frase que tal vez repetimos, quizás mecánicamente. Nosotros decimos en el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano, decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Quiero detenerme en la expresión Señor y dador de vida, que le da título a una de las encíclicas señeras del Papa San Juan Pablo II. Así se llama, ¿no? Dominum et Vivificantem, que por supuesto es la expresión latina. Hermanos, tomemos en serio que el Espíritu Santo es Señor. ¿Y qué significa que el Espíritu Santo es Señor? Que Él es el que dirige mi ministerio, que Él es el que mueve mi lengua, que Él es el que está en cada bendición que doy, que Él es el que no me falta cuando voy a aconsejar a una persona, que Él es el que le da fecundidad a todo lo que yo hago en el nombre de Cristo. Él es el Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo ejercía su señorío el Espíritu Santo, pues desde los comienzos en Pentecostés hasta la llegada de Pablo a Roma, que es como el cumplimiento del programa propuesto por Cristo, porque dijo Cristo en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, dijo: seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines del mundo. Seréis mis testigos. Y los confines del mundo, pues es lo que encontramos en el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, donde Pablo está en la capital del mundo de aquel tiempo, que es Roma, pues evangelizando sin interrupciones, según dice el texto. Pero el gran protagonista de los Hechos de los Apóstoles no es Pablo, a pesar de que él ocupa, podríamos decir, 2/3 partes o algo parecido de ese libro. El protagonista de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu. De tal manera que la obra lucana, la obra de San Lucas, podría muy bien llamarse la obra del Espíritu en Jesús de Nazaret, ese sería el Evangelio, y la obra del Espíritu en la comunidad naciente, eso sería Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo de tal manera es protagonista en el Evangelio de Lucas, que casi podría decirse que es el que lleva el hilo conductor del Evangelio. Y a la vez el Espíritu Santo es tan presente, es tan visible en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que debería llamarse más bien el libro de los Hechos del Espíritu. Qué interesante sería escuchar eso, ¿no? Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Ese podría ser el nombre que tuviera ese libro. Entonces, en ese libro se cuenta cómo el Espíritu Santo a veces les prohibía. No me estoy inventando nada, búscalo, que hacia la parte final Lucas cuenta eso. Dice: íbamos a ir a tal parte y el Espíritu no nos lo permitió. Pensábamos entonces ir a tal parte, pero el Espíritu no nos dejó. Señor, el Espíritu es Señor. El Espíritu gobierna.
El Espíritu lleva, el Espíritu guía. Las comunidades que nacen de la evangelización son comunidades profundamente marcadas por el Espíritu. Un acontecimiento que es realmente bello y sorprendente es el que encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Estamos hablando de la casa de Cornelio. Cornelio era un pagano profundamente simpatizante de los judíos, del judaísmo. A estos los llamaban prosélitos. Eran personas que estaban muy cerca de la práctica judía y de hecho acudían a las grandes fiestas judías, aunque eran de algún modo como ciudadanos de segunda categoría dentro del esquema judío, porque la religión judía no es misionera, como lo es el cristianismo. Ellos soportaban esa humillación y estaban ahí en Jerusalén. No podían ofrecer el Cordero Pascual, pero sí presenciaban los sacrificios, escuchaban la predicación, amaban la ley de Moisés, pero eran paganos de nacimiento. Ese era Cornelio. Y en la casa de Cornelio, que oficialmente seguía siendo un pagano, y ante una multitud considerable, Pedro empieza a hablar sobre la vida de Cristo. ¿Sabéis lo que aconteció con Jesús de Nazaret, aunque la cosa empezó en Galilea? Y empieza a contar, es ahí donde dice sus famosas palabras, que Cristo pasó haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el mal. Todo eso va contando Pedro, pero hay alguien que le interrumpe porque es Señor. El Espíritu Santo lo interrumpe. De repente está Pedro hablando sobre Jesucristo y alguien empieza a alabar y a bendecir, y otro más, y de repente es toda la asamblea la que está cantando y está alabando y está adorando, y hay efusión y hay lenguas y hay de todo. Y entonces se le dañó el sermón a Pedro. ¿Por qué se le dañó el sermón a Pedro? Porque el Espíritu Santo es el Señor. Porque el Espíritu Santo tomó posesión. Hay una expresión muy significativa, ¿no?, en la lengua inglesa. The Holy Spirit took over, tomó posesión, se adueñó de la situación. Eso fue lo que hizo el Espíritu en esa ocasión. Hay muchas experiencias y testimonios que nos muestran lo que es un sacerdocio vivido solamente desde el deber y la doctrina. No es que esté mal el deber, no es que esté mal la doctrina. Pero una cosa es vivir el sacerdocio solo desde el deber y la doctrina, y otra cosa es vivir el sacerdocio desde la unción y el carisma. Hay una diferencia muy grande, porque de algún modo podemos decir, estoy exagerando un poco indudablemente, podemos decir que el que se limita a vivir el sacerdocio solamente desde el término de la doctrina, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que enseñar, esto es lo que cree la iglesia, esto es mi deber. Eso está bien, no me voy a contradecir, ya dijimos que eso es precisamente lo que caracteriza un sacerdocio sano, bien vivido. Pero una cosa es vivir eso con tu sola fuerza, con tus solos propósitos, con tu sola voluntad. El Papa Francisco varias veces nos recordó a todos, especialmente a los sacerdotes, el peligro del neopelagianismo. ¿Qué es el pelagianismo? Bueno, Pelagio fue un monje que vivió a finales del siglo IV, comienzos del V, un monje británico que predicaba las grandezas de la voluntad humana y muy poco hablaba de la gracia divina. Su gran opositor ortodoxo en su doctrina fue San Agustín, y San Agustín dedicó una gran parte de su esfuerzo pastoral a vencer esa herejía, ese malentendido que es el pelagianismo. Entonces, el Papa Francisco denunció el neopelagianismo, que es el creer que yo con mi sola voluntad, mis solos propósitos, no, tus propósitos están muy bien, pero lo que te hace nuevo de nuevo, como nos decía Javier al comienzo de este retiro, el que te hace nuevo de nuevo es el Espíritu. Y es hermoso ver cómo se renueva el sacerdocio, cómo se renueva la vida cristiana de una persona que ve, que tiene esa experiencia del Espíritu, porque se siente como sostenido, como respaldado.
Como decía el apóstol San Pablo, he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Y uno de los nombres del Espíritu Santo es precisamente Charis. Él es la gracia. Santo Tomás de Aquino llama al Espíritu Santo la gracia increada, porque el Espíritu Santo es eterno como el Padre y el Hijo. Y la obra del Espíritu Santo en nosotros es gracia creada. Entonces, he trabajado más que todos, dice Pablo, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Así el Espíritu, mis hermanos, va creando realidades. Y la iglesia va detrás. La iglesia en este caso significa la jerarquía, va detrás, discerniendo y eventualmente aprobando. Primero se dio un fenómeno. Resulta que había una cantidad de mujeres que preferían no casarse, que se dedicaban únicamente a servir en la iglesia, a amar a Dios. Algunas de ellas se agrupaban para vivir y guardar de esa manera más cómodamente su estado de vida. Y esto se fue fortaleciendo hasta que llamó la atención de los obispos. Y entonces los obispos empezaron a predicar el don de la virginidad consagrada. Y de ahí surgieron las monjas y de ahí surgió la vida religiosa femenina. Así ha sido siempre, el Espíritu va creando realidades, va como delante. Ahora que escuchaba a Javier sobre esta historia de Timoteo, el movimiento, esta asociación, no sé cuál es la palabra más apropiada para utilizar, vamos a llamarlo un movimiento Timoteo. Eso es lo típico del Espíritu, va surgiendo algo, va surgiendo. Y nos decía Javier, esto no fue que alguien se sentó, que se sentaron tres alrededor de un escritorio y dijeron, bueno, ¿tú qué opinas? A ver, ¿cómo hacemos esto? Oye, pero ¿cómo vamos a resolver tal cosa? Pues saquemos aquí, este es nuestro proyecto. Pues sí se llama Proyecto Timoteo, pero el Proyecto Timoteo no fue el fruto, hasta donde yo entiendo, no fue el fruto de 3 o 4 que se sentaron a analizar, a estudiar y a planear, sino que fue una realidad que fue brotando, una realidad viva, una realidad que luego la iglesia, en cabeza de los obispos, en este caso de Costa Rica, una realidad que luego la iglesia va discerniendo. ¿Y cómo discierne? Viendo frutos. Oye, interesante lo que está sucediendo con esos jóvenes. Oye, interesante cómo se renovó el sacerdocio del padre fulano de tal. ¿Viste cómo este padre está ahora en otra actitud? ¿Y qué le dio a ese qué le picó? No, pues le picó la obra de la gracia, estuvo en un buen retiro y ese retiro pues cambió las cosas. Así es como obra el Espíritu. Entonces nosotros somos misioneros, hermanos, y somos misioneros en el Espíritu. Vamos a desmenuzar un poco lo que eso significa, cómo se realiza esta misión en el Espíritu. Y empezamos por lo más elemental, que se llama la presencia. Tu presencia ya es misión. La primera misión del sacerdote es el solo hecho de existir en medio de la comunidad. Tu existencia, tal vez no te lo crees porque para ti ya es cosa cotidiana, pero tu existencia ya es una denuncia, tu existencia ya es un anuncio, tu existencia ya es una esperanza. El solo hecho de que haya una persona que vive consagrada a Cristo en medio de una comunidad, ya es misión. Ahí empieza la misión. Yo creo que esto tal vez no lo valoramos tanto nosotros los sacerdotes, porque muchos de nosotros nos hemos volcado, consciente o inconscientemente, nos hemos volcado en el hacer. Uno llega a una parroquia, uno llega a un nuevo destino y uno llega a hacer. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Y se nos olvida que nuestro propio ser ya es misionero. La iglesia ha destacado la fuerza misionera del ser, particularmente cuando ha dirigido la palabra a los contemplativos. Ustedes miren los mensajes que sacan los papas con motivo de las jornadas de la vida contemplativa y se dará cuenta que en esas jornadas siempre hay una idea que aparece y es, queridos monjes, queridas monjas, ustedes evangelizan con su presencia. En una de las zonas de peor violencia de mi país, ustedes saben que lamentablemente Colombia tiene un tema endémico de violencia,
En una de las zonas bastante fuertes de violencia, eso es un departamento, Colombia está dividida en departamentos, no usamos la terminología de estados ni de provincias, sino departamentos. En un departamento de Colombia que se llama Arauca, ha habido situaciones de violencia muy complicadas, entre otras cosas por la relación con el vecino país Venezuela. No tenemos nada en contra de los venezolanos, pero ustedes saben que la situación de ahí se presta para muchos desórdenes y cada quien me está entendiendo. Pues en esa zona de tanta violencia, de guerrilla, de problemas de narcos, de una cantidad de cosas, en esa zona, a un obispo se le ocurre una idea. Voy a traer monjas, voy a traer contemplativas. No es una solución mágica, no es que eso arregle todo. Pero es impresionante el impacto que han tenido las clarisas, son de esa comunidad, que han tenido las clarisas en esa zona. Cualquiera diría, no, aquí lo que hay que hacer es muchos simposios por la paz, aquí lo que hay que hacer es mucho trabajo, hay que hacer mucha catequesis. No lo eliminemos, eso hay que hacerlo. Pero el solo hecho de que llegue un grupo de mujeres que lo que hacen es alabar a Dios y bendecir y atender a la gente y escucharla, oiga, eso está cambiando muchas cosas en esa zona. Entonces la primera misión del sacerdote es ser. Tu solo ser ya evangeliza, tu solo ser ya es misionero. Tu presencia es más misionera, tiene mayor impacto con la alegría. En el primer mensaje que nos dirigió a los religiosos el Papa Francisco, por allá en los comienzos de su pontificado, en su primer mensaje nos habló de la alegría. Más o menos la lógica de este querido Papa, que siempre hablaba así como muy espontáneo, la lógica de él era, ¿cómo va a convencer usted de algo de lo que usted no está feliz? Si usted no ha recibido de Cristo una vida llena de sentido, una vida llena de gozo, que tendrá problemas, que tendrá crisis, que tendrá tentaciones y caídas. Pero si usted no tiene una vida marcada por la alegría, ¿cómo pretende evangelizar? Es como vender unos caramelos que a usted no le gustan. Es como vender un celular que a usted no le funcionó. La alegría es fundamental y esto hay que recordarlo, especialmente cuando tenemos presente que hay algunos grupos, especialmente con el debido respeto, grupos de cierta tendencia tradicionalista, que siempre tienen algo amargo que decir, algo amargo. A mí me impacta dolorosamente, me impacta ver que algunos portales católicos, especialmente durante el pontificado de Francisco, se especializaron en sacar la noticia amarga del día. Podrían llamarse de ese modo, Amargura Católica. ¿Qué tal ese título para un portal? Bueno, les presento mi nueva página, Amargura Católica. Aquí encontrará usted la peor noticia de cada día. Editorial. El editorial siempre tiene un título. Miren con lo que salió. Miren con lo que salió ahora el Papa. Miren con lo que salió este obispo. Noticias internas. Vamos mal y pa' peor. Y así sucesivamente. Dime qué misión se hace así. Ah, entonces usted quiere que nos estemos riendo mientras hay tantos problemas doctrinales y litúrgicos y tanta brujería. Ahora, como no tenemos problemas en Colombia, entonces salió un proyecto de ley para legalizar la brujería. Es que como en Colombia no hay ningún problema, ninguno, entonces dijeron, vamos a inventarnos un problema, vamos a legalizar la brujería. Así está mi querido país. Hay que rezar mucho por Colombia y por todos nuestros países, porque lo de la brujería no es un chiste. Usted sabe el papel que ha tenido la brujería en unión con el comunismo en la misma Cuba, en Nicaragua. El tema de Nicaragua es muy serio, la presencia de la brujería hasta las más altas esferas, en Haití, en Venezuela. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Usted por qué vive contento? Es que no se da cuenta del proyecto de ley de la brujería, es que no se da cuenta de que hay sacerdotes que ponen la bandera LGBT en el altar.
Es que no se da cuenta que hay obispos bendiciendo lesbianas, es que no se da cuenta. Yo me doy cuenta de todo eso. Pero el problema es que yo tengo, ¿sabe cuál es? Que es que yo también me doy cuenta del poder de Dios. No es que yo no me dé cuenta del poder de Satanás, es que yo también me doy cuenta del poder de Dios. Hay un don del Espíritu Santo, sobre ese tengo un par de predicaciones ahí en el canal, yo me hago propaganda descarada en este momento. Mi canal de YouTube se llama Fray Nelson en una sola palabra y tengo un par de predicaciones sobre el don de ciencia. Les recomiendo que nos ilustremos sobre el don de ciencia, porque el don de ciencia de los 7 dones del Espíritu es el que precisamente le ayuda a uno a leer la realidad con otros ojos, el don de ciencia. Por eso hay que conocerlo muy bien. Entonces la alegría es importante. ¿Cómo más evangelizas tú con tu sola presencia, querido sacerdote? Tu modo de celebrar los sacramentos. Anécdota autobiográfica. Mi primer llamado vocacional sucedió hace 45 años, el 15 de agosto de 1980, en un grupo de oración. Ahí quedé convencido que lo mejor que yo podía hacer en la tierra era ser sacerdote. Pero yo no cultivé esa semilla, yo fui descuidado, fui desagradecido, y pronto llegaron a mi vida otros ídolos que me hicieron olvidar completamente de mi vocación sacerdotal. Entré en una idolatría de la ciencia, porque además me iba muy bien en el estudio. Llegué hasta el borde del ateísmo, estudiando matemáticas, estudiando física y rodeado de ateos por todas partes. Habitaba yo en un pozo profundo y oscuro, del cual empezó a sacarme una experiencia que yo tuve con la Virgen María. Una experiencia que hasta el día de hoy tiene rasgos de inexplicable, porque era un deseo muy profundo de conocerla, de verla. Ese llamado de la Virgen me llevó a mí a la capilla de la Universidad Nacional en Colombia. Yo, en mis tiempos de alejamiento, ni siquiera me había preocupado por averiguar si había una capilla católica en la Universidad Nacional, que además pues tiene una tendencia bastante izquierdista. Entonces, cuando yo llegué a esa capilla sucedieron muchas cosas, pero lo que les quiero destacar es que en cierto momento empecé a volver a la misa, porque yo tenía olvidada la misa. Y el sacerdote que en aquel tiempo celebraba la misa de 11:30 o de 12 del mediodía, era un sacerdote que yo no le entendía nunca las homilías. Me parece que era un predicador más bien regular, bastante regular. Después le escuché a un obispo que le hablaba a unos sacerdotes y decía: cuidado con las homilías del aeropuerto de Nepal. Claro, todo el mundo se extraña, ¿cómo así que una homilía del aeropuerto de Nepal? Entonces explicaba este obispo: Nepal es un país que queda altísimo, allá es donde está el Everest, una de las caras del monte Everest queda sobre Nepal. Y el aeropuerto de Nepal está a una altura terrible y aterrizar en el aeropuerto de Nepal es dificilísimo. Solo personas expertas y aviones de cierto tamaño aterrizan en Nepal. Entonces, cuando un avión va a aterrizar en Nepal, todo eso tuve que aprender, normalmente no logra aterrizar en el primer intento, sino que llega, pasa, da vuelta, vuelve y da otra vuelta, sube, va, da otra vuelta. Entonces la homilía del aeropuerto de Nepal es la que no sabe cuándo aterrizar y da vueltas, ¿no? Y no termina de aterrizar el pobre padre. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque el padre que celebraba la misa en aquel tiempo era como del aeropuerto de Nepal. Sus homilías no eran, por lo menos ni en mí ni que yo notara en otras personas, no eran impactantes. Pero muchos seguíamos asistiendo a la misa de él. ¿Por qué? Porque él celebraba de manera consciente, amorosa. Se notaba que preparaba. Pero lo que más nos impactaba a todos, y ahí me incluyo en primer lugar, era el amor con el que él celebraba. Es decir, cuando ese hombre tomaba la hostia consagrada, realmente uno sabía que él estaba tocando a Jesucristo.
Es que tenía tanto amor para celebrar, y no es que se conmoviera ni que llorara como muchos santos lloran al celebrar la Santa Misa, pero es que se le notaba el amor. Eso evangeliza. Él no estaba todo el tiempo haciendo misión y diciéndonos conviértete y cree en el Evangelio, pero su manera de celebrar. Luego me confesé con él porque yo estaba recuperando mi fe, acuérdese que me había alejado mucho. Luego me confesé con él. No fue una confesión ni muy larga, ni de largo sermón tampoco, pero de nuevo ofrecía la confesión con un amor, como si eso fuera lo último que iba a hacer en su vida antes de morirse. Así era como él confesaba. Como si él supiera, me voy a morir dentro de media hora y lo último que voy a hacer es confesar a este muchacho. Yo era un muchacho en esa época. Él lo confesaba a uno así, como si fuera lo último que fuera a hacer en la vida. Eso evangeliza. Ese bendito sacerdote no tenía tal vez don de predicación, pero tenía tantos otros dones que a mí me impactó muchísimo. Y cuando él me llamó para un grupo que tenían de apostolado de la oración ahí en la universidad, ahí siguió resucitando mi vocación hasta el día de hoy. Ese es el poder de un sacerdote que ama lo que hace. Como Juan Bautista, nosotros somos llamados a ser amigos del esposo, gente que se alegra cuando Cristo es glorificado. Tu presencia, hermano querido, es evangelizadora cuando tu conversación cotidiana es limpia, discreta, caritativa, ajena a la murmuración, con un toque de sabiduría y de sal, decía San Pablo. Algunos entienden en ese poquito de sal que también hay que tener algo de humor, también un poquito de humor. Vamos a apoyarnos en algunos criterios para hablar de la atención personalizada, que es un espacio privilegiado de evangelización. A veces uno piensa que la evangelización es solo a los grupos, las masas. No, hay una evangelización que es cara a cara, una evangelización que es personalizada. Si tú miras la vida del Padre Pío, el Padre Pío le cambió la historia a casi media Europa. Y recordamos del Padre Pío, misiones populares, discursos ante estadios llenos, no. La gran evangelización del Padre Pío, ese fue el don de él, era persona a persona. Cada corazón que tú ganes para Jesucristo es un triunfo de la gracia y es el comienzo de una historia que terminará en el cielo. De eso es de lo que se trata. Entonces vamos a hablar de criterios de atención personalizada. El primer criterio nos lo da el gran obispo San Carlos Borromeo. Se resume en esta frase: esta alma le costó a Cristo su sangre. Antes de atender a una persona, antes de que esa persona se siente o tal vez van a caminar en algún lugar, antes de abrir la boca, usted recuerde a San Carlos Borromeo. Ya se trate de un enfermo, un anciano, una pareja en crisis, una muchacha, un chico que está apresado por un vicio. Antes de abrir la boca, usted dígase en su corazón: esta alma le costó la sangre a Cristo. Mire, esa frase es bendita porque esa frase le aumenta a uno la caridad. Y sobre todo porque esa frase le da a uno la mirada y el tono preciso para acercarse. Es muy parecido a lo que ya citábamos de Catalina de Siena. Para Santa Catalina nosotros somos fundamentalmente administradores de la sangre. Eso es lo que nosotros somos. Esta alma le costó la sangre a Cristo. Además hay algo muy bello que también es muy propio de San Carlos Borromeo. Ustedes saben, fue obispo de Milán y fue un tremendo formador de sacerdotes este hombre. Él implementó el Concilio de Trento, fue de los grandes impulsadores de toda la obra de los seminarios y de la formación de vocaciones. Esa frase de San Carlos Borromeo, o ese pensamiento mejor de San Carlos Borromeo, también trae a nuestro corazón una actitud de compasión, de misericordia. Y está demostrado que la misericordia es probablemente la mejor salvaguarda de la pureza, de la castidad.
Porque todo pecado de impureza supone el usar a la otra persona, usar el cuerpo de la otra persona. Piense usted lo que es la pornografía, lo que es la prostitución, lo que es cualquier pensamiento impuro. Cualquier pensamiento impuro, acompañado o no por imágenes o por tocamientos, cualquier pensamiento impuro siempre es un uso del cuerpo, es usar un cuerpo. Pero en el momento en el que tú descubres, más allá de la pura realidad corporal, la persona, la historia, ahí las cosas cambian. Ahí las cosas cambian. Por eso, una salvaguarda importantísima del celibato es la misericordia. Un sacerdote que tenga compasión de todos, incluyendo las personas más atractivas, más jóvenes, más bellas, incluso aquellas a las que les puede faltar el pudor. Hay personas, hay sacerdotes que se impacientan y se llenan de regaños y se llenan de dureza cuando una persona, pues típicamente una mujer, no está vestida adecuadamente o le falta la modestia en el vestir. Claro, eso es incómodo para uno, pero es que nuestra primera respuesta no tiene que ser el disgusto. Esa rabia frente a la persona a la que le falta pudor, esa rabia lo que está mostrando es la inseguridad de tu celibato. Hay una anécdota muy bonita del Papa Juan XXIII, que fue un hombre de una compasión impresionante. Cuando Juan XXIII era nuncio en Francia, pues él tenía que asistir a muchas reuniones diplomáticas, como le corresponde a todo nuncio. Y entonces, en alguna oportunidad fue él a una de esas grandes reuniones, te puedes imaginar toda la diplomacia europea y de parte del mundo ahí, gente elegantísima. Y en eso entró una señora de curvas muy atractivas y vestida con gran pobreza, es decir, poca tela. Entonces esta señora entra con su poca tela y después comentaba el nuncio, que era Angelo Giuseppe Roncalli, después Papa Juan XXIII, comentaba el nuncio Roncalli: ¿qué lugar tan interesante es París? Entra una persona vestida sin mucho pudor y toda la gente mira es al nuncio. Entonces, claro, todo el mundo está pendiente de cuál es la reacción que va a tener el obispo en esas circunstancias. Llenarse de rabia por la impureza de otras personas o por la falta de pudor de otras personas, lo único que muestra es el nerviosismo. Es decir, es una castidad que no está arraigada. La persona que tiene la castidad arraigada, la persona que tiene la pureza arraigada, no se pone nerviosa. Tampoco se va a aprovechar de la circunstancia. Simplemente, con gran delicadeza, lo que desarrolla es una actitud de prudencia y de misericordia. Criterio cristológico para atender a las personas. ¿Cómo están los intereses de mi Jesús en esta historia, en esta persona, en este hombre, en esta mujer, en esta chica? El primer criterio: nuestras relaciones tienen que estar marcadas por el sello sobrenatural del Espíritu. Y el sello sobrenatural es el que lleva a que primero nos preguntemos por Cristo. ¿Cómo está Cristo aquí? ¿Cuál es el lugar de Cristo en este matrimonio? ¿Cuál es el lugar de Cristo en la crisis que tiene esta persona? Criterio bíblico, muy parecido. ¿En qué áreas de esta persona, o de este grupo, o de esta familia, en qué áreas de esta persona ya reina Dios y en cuáles no? ¿En cuáles no? Mi trabajo como sacerdote, mi trabajo es que Cristo reine, porque Cristo es el amor de mi alma, porque Cristo es mi amigo y yo soy el amigo del esposo. Observe la palabra que dice San Pablo a los Corintios: quise presentarlos a ustedes ante Dios como una doncella lista para casarse. Eso es ser amigo del esposo. Yo quiero presentarte ante Cristo para que tú seas de Cristo. Eso es ser amigo del esposo.
Y ese es el trabajo de nosotros los sacerdotes. Criterio moral para tratar a las personas, las 7 virtudes, las 3 teologales, las 4 cardinales. ¿Cómo puedo ayudar yo a esta persona? ¿Cómo puedo yo ayudar a este señor? Es un comerciante, vive ocupado en muchas cosas. ¿Cómo lo puedo ayudar? Bueno, piense usted en las 7 virtudes. ¿Cómo está de fe este señor? ¿Cómo está de caridad? ¿Cómo está de justicia? ¿Cómo está de prudencia? ¿Cómo está de templanza? ¿Cómo está de fortaleza? ¿Cómo está de esperanza? Esa es la manera de tratar a las personas con el ministerio del Espíritu. Finalmente, no se nos olvide el criterio espiritual. ¿En qué punto se encuentra esta persona? ¿Es un recién convertido? ¿Es alguien que va avanzando, lo que se llama en teología espiritual clásica, proficiente? ¿Es una persona avanzada? ¿En qué se nota la persona avanzada? Que tiene amor por la cruz, amor por el cielo, amor por el sacrificio, amor por la iglesia. Ahí se notan los avanzados. ¿Cómo atender los grupos y movimientos? Hay que valorar la presencia y el don particular de cada grupo. Papa Francisco, que lo hemos citado muchas veces en este retiro, pues nos dejó mucho magisterio, ¿no? Papa Francisco hablaba de la importancia de que nuestras iglesias tuvieran puertas abiertas. De las historias más tristes que yo he escuchado fue el de una muchacha que estuvo bastante tiempo entre el ateísmo, el protestantismo, la nueva era, bueno, contaminada de todo tipo de cosas. Y esta mujer vuelve a Dios. Hace una buena confesión. Me pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Está impulsada, la mueve el Espíritu. ¿Qué sigue? Le respondo, bueno, es importante que tú te vincules a tu parroquia, que tú empieces a conectar con algún grupo, alguna comunidad en tu parroquia. Nosotros los cristianos no crecemos solos, es importante vincularse. Un consejo natural, o sea, lo que cualquiera de nosotros diría. A los pocos días me la encuentro con una cara larga y una decepción. Hombre, ¿qué te pasó? Me dice, pues figúrate que fui a mi parroquia. Fui a mi parroquia y fui a hablar con el párroco. Casi no me da cita. Hasta ahí podemos disculpar al párroco, sabemos que todos vivimos muy ocupados. Casi no me da cita. Cuando pude hablar, le fui a contar lo que Cristo había hecho en mí. Me respondió, resuma, señorita, por favor. Bueno, tal vez un padre que está muy ocupado. Pero ¿cómo es que está tan ocupado que no alcanza a conectar con la alegría de ese corazoncito que está volviendo a Dios? O sea, yo te entiendo que estás ocupado, pero por favor, un poquito de conexión. Así le tengas que pedir disculpas un minuto después. Pero por favor, conexión con la persona, caridad. Entonces finalmente la despachó en 3 minutos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere usted? Sí, que se convirtió. Correcto, se convirtió. Pero ¿qué es lo que quiere? No, padre, que yo quisiera ayudar. Bueno, yo le cuento que ya la planeación de este año ya se hizo. Vuelva en febrero del año entrante. Es eso. Hay que valorar el don particular, hay que valorar la hora de Dios, la hora de la gracia. Eso es lo que da el Espíritu. Hay que conocer los carismas, los límites y los peligros de los distintos movimientos. Con mucha facilidad los movimientos empiezan a trabajar solo para ellos mismos. Entonces solo quieren recoger gente para ellos. Y a veces un párroco tiene muchos movimientos y no tiene a nadie. Entonces hay que infundir un espíritu eclesial en los movimientos. Asegurar que tengan un crecimiento espiritual, que tengan formación, que tengan comunión interna y externa, que tengan servicio. Cuidado con esos movimientos que únicamente están engordando y engordando.
Es necesario que haya servicio. Otra vez citamos al Papa Francisco. Lo de iglesia en salida no es un chiste. No es un eslogan, es una realidad. ¿Ustedes cómo ayudan a otros? ¿Ustedes solo trabajan para ustedes? Esas preguntas hechas con caridad o como haya que hacerlas, siempre será con caridad, no pueden faltar. Hay movimientos que solo trabajan para ellos. Nosotros somos del movimiento de la liturgia ortodoxa y queremos abrir un grupo en su parroquia. Perfecto, qué hermoso, la liturgia. ¿Y qué hacen ustedes? Cultivamos las vocaciones. Las mandamos a un seminario en Francia, donde se forman muy bien. Pues es que resulta que en Costa Rica también necesitamos padres. No trabajen ustedes solo para ustedes. Entonces la dinámica con los movimientos es lo que llaman algunos obispos una dinámica bidireccional. Yo te acojo y te recibo y te ayudo a que te cultives y crezcas, pero a la vez tú sirves. Tú sales de ti mismo, tú trabajas no solo para ti mismo. Hay que cuidarnos de que lo económico tome el protagonismo. No tiene que ser todo lo económico. Pero sí es necesario recordarles a muchos grupos la importancia de lo económico, la importancia de que aporten. A mí toda persona que me pregunta, porque a mí me llegan muchas personas que están en distintas experiencias, grupos, comunidades. Cuando una persona me dice, padre, ¿cómo aplica lo del diezmo para mí? Yo siempre les digo, una parte tiene que ser para tu parroquia, porque de nuevo en la parte económica se les olvida muchas veces. Y la parte económica que hermosamente llaman muchos obispos, la comunicación cristiana de bienes, siempre tiene que existir. Entonces, en eso también hay que formar a nuestros grupos. Bueno, vamos con la conclusión. ¿Qué es entonces una pastoral en el Espíritu? Básicamente una pastoral o un ministerio sacerdotal en el Espíritu es aquel en el que los criterios de Dios están más allá de los criterios del mundo. ¿Y cuáles son los criterios del mundo? La vanidad, el culto a la popularidad, lo que hemos dicho tantas veces, el masaje al ego, la urgencia de adecuarse a la moda, la dificultad para tratar ciertos temas. Esos son criterios del mundo. Nosotros seguimos los criterios de Dios y eso implica parresía. Palabra que nos han mencionado especialmente estos últimos papas, parresía. ¿Qué es parresía? El hablar con libertad, el hablar mirando a Dios y mirando el provecho más profundo de nuestra gente. Audacia, esperanza, perseverancia. ¿Qué más nos da el Espíritu? El Espíritu nos da discernimiento, nos da prudencia, nos da don de consejo, discernimiento. Por favor, la invocación permanente al Espíritu, queridos hermanos sacerdotes. Pedir el don del Espíritu. Que usted no responda simplemente desde su emoción, ni desde sus solos estudios. Usted tiene estudios, usted tiene una experiencia. Me acuerdo un padre ya mayor de mi comunidad que se ufanaba y decía, yo he sido toreado en muchas plazas. Está bien, usted tiene experiencia. Pero le puedo asegurar que el Espíritu va más allá de su experiencia. No se nos olvide pedir el don del Espíritu. ¿Qué debo decir aquí? Como dice una de las muchas oraciones valiosas al Espíritu Santo, enséñame qué decir, qué sentir, cómo tratar a esta persona, cómo puedo llegar a este corazón. Efesios capítulo 6, hay que contar con las herramientas del Espíritu. No voy a volver aquí a leer, sugiero que en algún momento del día saquen el tiempo para leer esa partecita de Efesios 6, donde dice San Pablo, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, es contra los espíritus que se mueven en los aires, dice él, una expresión que tiene su profundidad. ¿Qué significa un sacerdote llevado por el Espíritu? Es un sacerdote que conoce una caridad más allá de toda contabilidad.
una caridad inagotable. Grandes santos nos han mostrado lo que es estar llevado por el Espíritu. A mí me impresiona, por ejemplo, San Francisco Javier. Es que yo miro el mapa del recorrido de este hombre cuando sale de Europa. Le da toda la vuelta a África, sube por Madagascar, llega a la India y a lo que hoy es Sri Lanka, sigue para lo que hoy es Myanmar, Tailandia, sube hasta Japón y China. Oye, no paraba. No había aviones, no había Google Traductor, pero es que este hombre era insaciable, insaciable. Que Dios nos haga insaciables, eso nos da el Espíritu. Que no seamos sacerdotes únicamente de horario y de presupuesto, sino sacerdotes insaciables. Y en esto, voy a aprovechar que ahora nos dejaron aquí solos a los sacerdotes. Y en esto yo creo que los laicos nos están dando ejemplo. A mí me impactó muchísimo. Esto sucedió en el estado de Arizona. Un hombre que como tantos en ese país, pues llegó ilegal, migrante ilegal, casado con otra persona que era también de México, de Guatemala, también ilegal, y con sus hijos. Y este hombre tenía un trabajito, como muchos de ellos también en temas de construcción. Es una historia que se repite miles de veces en todo Estados Unidos, especialmente en el sur. Y me decía el padre, porque ellos organizaron, junto con otros amigos, organizaron un evento de la renovación carismática en Arizona y me invitaron. Y me decía el padre, estamos en un discernimiento con mi esposa. ¿Qué discernimiento? Le pregunto yo, porque evidentemente quería contarme. ¿Qué discernimiento? Cuéntame. Y decía él, pues padre, usted sabe que yo no tengo papeles. Por eso mi contrato es así, nada más hablado, porque ahí no puede haber nada firmado. Pero estamos discerniendo con mi mujer, yo creo que yo voy a dejar ese trabajo. Usted tiene hijos. Yo creo que yo voy a dejar ese trabajo. Es que me están invitando cada vez más a predicar en otras partes y no hay quien predique, padre. Y ustedes viven muy ocupados y son muy poquitos. Entonces yo voy a dejar mi trabajo. Yo ya lo hablé con mi mujer y ella está de acuerdo. Yo voy a dejar mi trabajo. Yo voy a vivir de lo que me den y de eso van a vivir mis hijos. Y yo me monto en esta camioneta. Porque eso sí tienen unas camionetas altísimas y grandísimas que tragan gasolina que da miedo. Yo me monto en esta camioneta y me voy a ir para Nuevo México y voy a hacer un recorrido. Y yo creo que con lo que me den allá, yo le estaré mandando a mi mujer, con lo que me den allá, pero es que hay que evangelizar, padre, es que hay que evangelizar. Yo me quedé callado y avergonzado. Este hombre tiene hijos, este hombre tiene su esposa, y yo no sé si admirar más a este señor o a la esposa, porque la esposa sí que sabe lo que se gasta en esa casa, y la esposa dice, no, yo te apoyo, mi amor, yo te apoyo, y lo manda. Esa es la audacia que da el Espíritu. Sí, que hay que ser previsivos, de acuerdo, hay que ser previsivos. Yo no estoy diciendo que vote los presupuestos. Hay que ser previsivos y hay que hacer presupuesto y necesitamos la seguridad social, necesitamos todo lo que usted quiera. Pero dejémonos contagiar por ese ventarrón del Espíritu Santo. Que no todo sea simplemente tu cálculo, que no todo sea simplemente el seguro del seguro. A mí me impactó mucho ese hombre. Cuando nos despedimos yo no me di cuenta, yo estaba llorando. No me había dado cuenta. Se me llenaron los ojos de lágrimas como se me llenan ahora, de pensar que este hombre es capaz de poner en riesgo, porque no hay otro nombre, en riesgo. Yo no me atreví a preguntarle, bueno, ¿y si te agarran los de la migración? Porque cuanto más te muevas, porque ya él planeaba toda una zona del centro de Estados Unidos para evangelizar. Si te agarran y te botan, ¿qué va a pasar con tu familia? No fui capaz de hacerle esa pregunta, tal vez he debido hacérsela.
Ese es el ventarrón del Espíritu. A veces nosotros queremos tener todo asegurado, amarrado, atado, calculado, con seguro y el seguro del seguro. Necesitamos una caridad que haga un poquito menos de cuentas, que es otra manera de decir, una caridad que cuente más con el inagotable Dios. Ese era San Francisco Javier. Eso fue San Luis Bertrán. Qué impresión cuando yo miro, él es el patrono de nosotros los dominicos en Colombia, un misionero valenciano del siglo XVI. Cuando yo miro el recorrido de Luis Bertrán, este hombre sin tener idiomas, sin tener seguro médico, sin saber qué iba a comer, sin saber cómo lo iban a recibir, recorriendo tribus, recorriendo campos, haciendo milagros, sanando gente, predicando, contando con milagros. Oiga la frase que acabo de decir, contando con milagros. ¿Cómo hacía sus cuentas Luis Bertrán cuando iba a llegar a una tribu donde no había nada? Ni traductor. Algo hará el Espíritu. Y más de una vez él hablaba en su lengua, en su valenciano, muy parecido al catalán, muy cercano al castellano también. Él hablaba en su valenciano y los indígenas le entendían en su lengua. Él contaba con el Espíritu. Él contaba con el incontable amor de Dios. Necesitamos sacerdotes que cuenten más con el infinito de Dios. Necesitamos sacerdotes que se gocen en Dios, que gusten la palabra de Dios y que hagan gustar la relación con Dios. Que eso nos lo dé el Espíritu Santo, porque así sin duda alguna haremos una diferencia. Y yo les digo una cosa, el sacerdote que hace demasiadas cuentas, demasiadas, que hay que hacerlas, yo sé. El sacerdote que hace demasiadas cuentas está viviendo una vocación que es muy poco atractiva. Ponte a hablar con un grupo de muchachos sobre lo que es un Daniel Comboni, por ejemplo, el fundador de estos otros misioneros. Lo que es Monseñor Scalabrini, el fundador de los evangelizadores migrantes y todo ello. Lo que es un Francisco Javier, un San Francisco Javier. Toca esperar a que canonicen al de Costa Rica. Por ahora estamos hablando del santo del siglo XVI. Háblele de San Francisco Javier y usted verá cómo se les incendia el corazón y cómo dicen, no ardía nuestro corazón cuando oíamos escuchar, cuando oíamos hablar así de Cristo. Que venga el poder del Espíritu a nosotros y renueve nuestro ministerio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.